Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se han integrado el día de hoy a este curso de capacitación llamado Actualización en Rehabilitación Física en contexto COVID-19. Me presento de nuevo con ustedes, soy la licenciada Elizabeth Arias, soy la organizadora de este curso, trabajo en el Departamento de Capacitación y Desarrollo y me ha tocado estructurar académicamente este evento. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y el día de hoy tenemos una charla que teníamos pendiente llevar a cabo. Es una charla que seguramente es muy importante para todos ustedes que están ya recibiendo pacientes post-COVID. Y el nombre de la ponencia es Manejo del paciente post-COVID, precisamente para conocer las técnicas y el proceso, el seguimiento que se está haciendo en los pacientes ya en su domicilio, una vez que han salido del hospital o que todo el tiempo estuvieron en su casa. Para ello, les quiero presentar a nuestra ponente del día de hoy. Ella es Gabriela Montserrat López Aguirre, es licenciada en Terapia Física y Rehabilitación, es egresada de la Universidad de Especialidades y dentro de su historial académico tiene diferentes cursos y diplomados, entre los cuales figura un curso de ventilación mecánica, un curso de fisioterapia respiratoria en el adulto mayor, tiene un diplomado de fisioterapia en cuidados intensivos y un diplomado en rehabilitación cardiopulmonar. Bueno, sin más preámbulos, licenciada Monse, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo su tiempo, su esfuerzo, su energía y sus conocimientos. Muchísimas gracias, licenciada. Muy buenas tardes. Los micrófonos. Gracias. Bueno, pues ya me presentaron. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, una pregunta, pueden encender su micrófono y me pueden interrumpir para preguntarme, no tengo ningún problema. O pueden escribirlo en el chat y ya lo vamos leyendo por si tienen alguna duda, lo que ustedes tengan duda, me preguntan para no esperarnos hasta el final y se nos vaya a olvidar, ¿sale? Entonces, cualquier cosa, me preguntan o si quieren que paremos, si quieren que regrese diapositiva, algo así, me dicen, ¿sale? Entonces, ¿empezamos? Sí, licenciada, empezamos. Muchísimas gracias. Perfecto, pues ya no les voy a hablar ahorita ya tanto sobre el COVID porque pues ya lo vieron en todas las ponencias pasadas, pero pues vamos a empezar ya como tal con el manejo en rehabilitación, o sea, ¿qué pasa después de que nos da COVID, ¿no? Entonces, muchas veces me ha tocado ver en todo este año y cacho, o sea, ya año y 3, 4 meses. Ah, ya, me apareció algo aquí. Ok. Bueno, entonces les comentaba, me ha tocado ver pacientes de todo, incluso pacientes que los médicos, que son sus médicos tratantes, ni siquiera les dan la indicación de una rehabilitación, ni siquiera les dicen qué sigue después de esta hospitalización, después de esta estancia en su hogar, o sea, nadie les comunica qué es lo que sigue después. Entonces ahí es donde entramos nosotros, los de rehabilitación, para decirle a ese paciente, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que hacer, así es como nos vamos a recuperar. Y entonces esto es lo que tenemos que hacer, ¿sale? Las principales secuelas que se han documentado en todo este año de pandemia, pues han sido en la vía respiratoria superior, ha habido un grado de anosmia y pues también de augesia que se sigue dando todavía con los meses, después de haber sido dado de alta, todavía tenemos este problema, todavía lo seguimos presentando. La tos igual es una tos seca, la mayoría de las veces. Sí a pocas veces hay tos productiva, pero ya casi cuando salen del hospital ya es una tos seca, una tos no productiva, una tos molesta, muchísimo para el paciente, sobre todo de noche.
de noche cuando están acostados. Muchas veces muchos pacientes refieren que los despierta esta tos. De la vía respiratoria inferior, pues tenemos la disnea de esfuerzo, la tos, las secreciones, la dificultad para la inspiración profunda, el dolor torácico, muchas veces este dolor que los pacientes dicen como si le dolieran los pulmones, como si no, que al momento de respirar no pueden hacerlo por el dolor. Y esto pues es obviamente asociado pues a la neumonía que ya se tuvo anteriormente. Muscularmente pues vamos a hablar de una debilidad generalizada. Pues, ¿por qué? Porque los pacientes estuvieron, recordemos, hospitalizados, la mayoría, otros estuvieron en su domicilio, pero aunque hayan estado en su domicilio, de todos modos, se presenta esta debilidad porque suelen estar o acostados o aislados, entonces no se mueven, no hacen mucho. Entonces, esta debilidad pues es generalizada. Entonces, también presentamos dolor, el dolor en articulaciones, dolor muscular, dolor en los pulmones. En el ámbito neurocognitivo, pues tenemos la falta de atención, la pérdida de la memoria, la mala calidad de sueño, que es súper común, sobre todo los pacientes que estuvieron hospitalizados. Esto es porque cuando tú estás en el hospital, pues, ¿qué pasa, no? Llegan en la noche porque van a tomar pruebas, van a hacerte diferentes, te sacan sangre, o sea, todo eso y lo hacen sobre todo en la noche, o sea, cada cierto tiempo. Entonces, el paciente pues continuamente se está despertando. Entonces, eso pues nos genera pues una alteración en el sueño del paciente. Incluso cuando salen ya del hospital, pues ellos refieren de que no pueden dormir, que duermen 2 horas y luego se despiertan y luego otra vez logran volver a dormir y luego otra vez se despiertan, o sea, y todo esto pues es consecuencia de lo que pasaron en el hospital. También pues genera un grado importante de ansiedad y de depresión. Incluso muchos pacientes salen con ansiolíticos y antidepresivos del hospital. Y esto pues dado por qué, pues por el aislamiento, o sea, todo el aislamiento que presentan estos pacientes, el no poder ver a sus familiares, el no poder hablar con nadie. Muchas veces hablan con las enfermeras, pero pues la gente lo que quiere pues es estar con su familia, hablar con su familia. Entonces, muchas veces no se puede, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, en hospitales públicos, que tengo entendido que en hospitales privados los dejan un poquito más, como ya cuando están en una fase ya no aguda, un poquito ya más avanzada, ya dejan que los familiares entren un poquito más con los pacientes para que puedan platicar y que puedan pues tener un poco de convivencia con los mismos familiares. Entonces, también se trata todo esto de que tenemos que tratar también estas secuelas de ansiedad y de depresión, o sea, para que el paciente se sienta otra vez con ganas, porque un paciente sin ganas de hacer nada, pues no se va a recuperar, ¿sale? Entonces, tenemos que también ver ese lado, o sea, tenemos que hablar con el paciente y decirle qué es lo importante, e incluso tener una buena relación con los familiares también para hablar toda esta parte y que los familiares también contribuyan. El familiar del paciente es bien importante porque él va a ser nuestra ancla en el domicilio con este paciente, porque nos va a ayudar tanto a hacer ejercicios, tanto a vigilar que el paciente pues esté haciendo su rutina de rehabilitación y a que otra vez vuelva a adaptarse otra vez a su estilo de vida normal. Obviamente presentamos en el sistema digestivo pues el intestino perezoso por tanto tiempo que estuvo el paciente acostado y sin movilidad, la falta de apetito por la dieta que se lleva en el hospital y pues obviamente hay una pérdida de peso y la pérdida de peso pues es obviamente por la dieta que se ingiere en el hospital, la disminución de la masa muscular, y todo eso. Entonces, esto es lo que vamos a tratar. O sea, ¿qué voy a tratar en mi paciente? Pues depende de lo que tenga, ¿sale? Entonces, depende de la evaluación que yo saque de mi paciente, es lo que yo voy a tratar. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien, entonces,
El método de intervención en fisioterapia, pues como siempre lo hemos manejado nosotros los fisioterapeutas, pues tenemos que hacer una valoración, ¿no? Como todo sector salud, tenemos que valorar para ver cómo está mi paciente, qué voy a hacer, de dónde voy a partir. Entonces, a partir de esto, es lo que voy a hacer. Entonces, valoro, hago un análisis de todo lo que valoré, después formulo un programa de rehabilitación, voy a hacer la ejecución, después vuelvo a evaluar. O sea, yo ya hice un programa, vuelvo a evaluar. Tenemos que estar evaluando constantemente. ¿Para qué? Pues para ver si estamos progresando, para ver si no estamos quedándonos atorados. O sea, siempre tenemos que progresar y progresar y progresar con el paciente. No podemos ponerle solamente un programa de rehabilitación para un mes. O sea, tenemos que estar constantemente, porque si tú te quedas con un mismo ejercicio con un paciente por un mes, ya vas mal, ¿sale? Pero tienes que ir progresando poquito a poquito. No muchas veces no hay, sobre todo aquí en COVID, que es algo nuevo para todos, que nunca es lo mismo para todos los pacientes. Hay que ver que haya progresión, ¿sale? Todo esto pues va a venir de la historia clínica, obviamente, que es lo básico de lo básico. ¿Quién va a trabajar con nosotros? Bueno, pues vamos a trabajar terapeutas físicos, terapeutas pulmonares, terapeutas de deglución cuando hubo una intubación. Cuando los pacientes estuvieron intubados tienen muchos problemas de deglución, o sea, pierden por completo la capacidad de deglutir o disminuye por lo menos la capacidad de deglución. Entonces también tenemos que trabajar esa parte. El aspecto psicológico, por lo que ya habíamos hablado de la depresión y de la ansiedad, y sobre todo tenemos que trabajar de la mano con el médico tratante. Muchas veces es el internista, muchas veces es el cardiólogo, muchas veces es el neumólogo, pero más que nada es tanto el internista como el neumólogo. El cardiólogo también viene, pero viene después, porque esos pacientes pues me generan frecuencias cardíacas muy altas. Entonces, las frecuencias cardíacas muy altas tenemos que manejarlas bien para poder tener una buena progresión en el ejercicio, ¿sale? Porque no queremos que nuestro paciente, pues, me le vaya a dar una taquicardia y entonces, pues, va a ser peor, ¿sale? Entonces, si estamos sobreesforzando al corazón, pues tenemos que ver qué es lo que está mal. Muchas veces mandamos a nuestro paciente, nosotros como terapeuta le decimos que tiene que ir al cardiólogo, y entonces van con el cardiólogo y el cardiólogo les da un medicamento para disminuir esa frecuencia cardíaca, ¿sale? Que es realmente de todos los pacientes, yo creo que el 95% han tenido que ir con el cardiólogo. Igual se le hace su prueba de esfuerzo, se le hace su electrocardiograma para ver que todo esté bien y ya después se le da medicamento, ¿sale? Los hábitos. Un paciente que no fuma, un paciente que no toma, un paciente que no fue sedentario, un paciente que no consumió ningún tipo de drogas, no es igual a un paciente que sí lo hizo, ¿sale? Todo esto va a afectar completamente en nuestro paciente. O sea, todo esto va a depender muchísimo de las secuelas que nosotros que estemos viendo en nuestro paciente, si fumó, si no fumó, cuánto no fumó. Todo esto lo tenemos que analizar en nuestra historia clínica, ¿sale? O sea, porque ya va a tener o sea, ya va a tener una afectación pulmonar. Por ejemplo, si nuestro paciente fumaba una cajetilla diaria, pues ya estamos hablando de un grado importante de que el pulmón ya estaba en mal estado. Entonces, recayó en el COVID. Entonces, ¿qué pasó? Pues mayor afectación. O sea, puede haber mayor fibrosis también. Entonces, todo eso, si nuestro paciente fue sedentario, es bien difícil que se adapte a hacer ejercicio. Muchísimos pacientes me han tocado que me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo nunca hice ejercicio. O yo llevo 30 años, 40 años sin ni siquiera irme a caminar 30 minutos. Entonces es bien difícil arraigar una actividad física a estos pacientes porque se rehúsan, porque dicen, es que yo no lo voy a hacer. O me han tocado muchas veces que ya vamos bien, ya vamos de salida,
y me dicen, ¿sabes qué? Si dejas de venir, yo ya no voy a hacer ejercicio. Entonces, pues también tienes que aprender, o sea, tienes que hacer que tu paciente aprenda a que se tiene que cuidar por sí solo, ¿sale? O sea, que no vas a estar todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, eso también tenemos que trabajar esa parte también con nuestros pacientes para que ellos vean por su salud. Entonces, tenemos que enseñar al paciente a que se cuide, a que no dependa de nosotros como terapeutas, ¿va? ¿Qué vamos a evaluar en estos pacientes? Pues los estudios de imagen, principalmente, cómo fue la neumonía, o sea, qué tanta afectación hubo. Es que qué tanto fue lo que afectó el pulmón. Obviamente, después de que egresa del hospital, se le vuelve a hacer otra tomografía, de preferencia. Se puede hacer una radiografía, pero de preferencia es otra tomografía. ¿Para qué? Pues para ver si hubo afectación, para ver si hubo fibrosis. La espirometría es bien importante, tanto cuando egresa del hospital para ver cómo están sus capacidades y sus volúmenes pulmonares, y ya después de que avanzamos un poquito en la rehabilitación, que será como un mes, para volver a hacer otra espirometría, para ver si estamos avanzando, para ver si realmente tenemos un cambio en estas capacidades pulmonares. La medicación, muchos pacientes aún salen con anticoagulantes. Otra vez volvemos a hablar de los ansiolíticos, de los antidepresivos. Todo esto nos va a generar una respuesta en el organismo. Entonces tenemos que saber qué es lo que está tomando nuestro paciente para nosotros tener en cuenta